Bueno, vamos a dar inicio a este nuevo webinar. Bienvenidos a todos a este evento organizado por la Escuela de Biotecnología Vegetal, parte de GenPlan. Y hoy nos acompaña el magíster Luis Alberto Clemente. Él es magíster en Ciencias en Bioprocesos por el Instituto Politécnico Nacional. También es licenciado químico farmacéutico, biotecnólogo, es técnico analista y tecnología de alimentos en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco, en México. Es químico analista en el Laboratorio del Sureste, en el mismo país. Realiza PCR, electroforesis, micropropagación, medios de cultivo, esterilización, cuantificación de proteínas. Además, realizó un artículo científico de revisión bibliográfica de farmacovigilancia en la Asociación Mexicana para la Prevención de la Aterosclerosis y sus complicaciones. Entonces, le damos la bienvenida, ingeniero, y bueno, antes de empezar, darles unas indicaciones, tanto a los que están por Zoom y por Facebook, que deben mantener su micrófono apagado para que no haya intermitencias al momento del webinar. Mi nombre es Abigail Tandaya y les estaré acompañando en este evento como moderadora. Recordarles también que tenemos una ronda de preguntas al final de la ponencia. Bueno, sin nada más que decir, bienvenido ingeniero y comenzamos. Muchas gracias por la presentación. Pues me voy a presentar. Mi nombre es Luis Alberto Jiménez Clemente. Hoy les hablaremos acerca de vacunas comestibles en plantas. Algo que ha existido a través de los años, pero pues no todo el mundo los conoce. Permítanme un segundo. Bueno, desde el 2019 empieza esta pandemia del SARS-CoV-2 que pues genera la enfermedad del COVID-19, la cual pues cambió la vida como tal del mundo. Todo cambió desde el 2019, lamentablemente también se perdieron muchas vidas en el proceso, pero algo que sí hay que denotar fue el hecho de que por primera vez se da como esta importancia a las personas que trabajamos en investigación, llámese químicos, biólogos, farmacéuticos, ingenieros, etcétera. Debido a que pues se necesitaba una forma de poder combatir esta enfermedad y fue así que se trabajó arduamente en todos los países hasta obtener las vacunas con las que contamos actualmente. Una vacuna puede ser definida como un preparado biológico que mejora la inmunidad frente a determinadas enfermedades. Existe una gran variedad de vacunas y pues actualmente en todos los países existen esquemas de vacunación para poder prevenir enfermedades. La primera vacuna que se generó como tal, o la primera persona que generó o combatió una enfermedad infecciosa con una vacuna fue el científico Edward Jenner, el cual combatió el sarampión, perdón, la viruela, pues en un principio, desde años pasados, se conocía como tal, o se tenían técnicas de inoculación que han sido reportadas en Asia o en Grecia, donde pues exponían a ciertas enfermedades a las personas para poder obtener pues inmunidad o protección en un futuro. Algo como lo que pasa ahora con los niños que a veces exponen a enfermedades para que no sean afectados cuando son adultos, ya que puede ser peor, las complicaciones pueden ir empeorando. Edward Jenner lo que hizo fue desarrollar la primera vacuna. Esa se generó a partir del conocimiento empírico y la inoculación. ¿Qué es lo que pasó? Se dieron cuenta que ciertas personas de la población no se infectaban con viruela, la cual pues estaba generando una gran problemática en esos años, ya que pues era letal en la mayoría de los casos. ¿Qué fue lo que pasó? Que estas personas principalmente se dedicaban a ordeñar vacas, eran mujeres que presentaban también ciertas características peculiares, principalmente llagas o diversas heridas
en características de la viruela bovina. ¿Qué es lo que pasaba? Ellas se contagiaban de viruela bovina y obtenían protección contra la viruela que afecta a los humanos. ¿Qué fue lo que realizó el científico? Pues fue tomar partes o de las llagas de estas mujeres e inocularlo en un paciente, en este caso un niño que pues fue infectado con el virus de la viruela bovina, el cual no afecta gravemente a los humanos. El chico presentó pues un caso leve de viruela bovina y posteriormente llagas de viruela que afecta a los humanos fue inoculado en este niño, el cual no presentó enfermedad, que es como la base como de la vacunación como tal. Pues esto se debió a que el virus de la viruela bovina es muy parecido al de la viruela que afecta a los humanos y por ende, pues este niño obtuvo como tal protección en contra de la viruela humana. Y así es como nace pues la vacunación y pues hoy en día, como les comentaba anteriormente, pues cada país tiene un esquema de vacunación bien establecido para poder prever diversas agentes patógenos. Las vacunas pues pueden ser profilácticas o terapéuticas. Cuando hablamos de que son profilácticas es que pues nos ayudan a prever ciertas enfermedades, que tengamos cierta protección si algún día llegamos a tener contacto con algún agente patógeno. Y terapéuticas pues son aquellas vacunas las cuales ayudan ya que tenemos una enfermedad. Y pues ayudan a que nuestro sistema inmunológico sea más fuerte y podamos combatir dicha enfermedad. Aún existen muchas vacunas, pero aún existe una gran gama de enfermedades de las cuales no existen como pues vacunas ni profilácticas ni terapéuticas, como es el caso del VIH. Actualmente la mayoría de las vacunas que existen son parenterales, o sea que es necesario utilizar jeringas para poder realizar pues como tal la vacunación, la inmunización. Esto es realmente no conveniente, ya que se generan varias problemáticas a través de este tipo de vacunación, principalmente en países de desarrollo. Y fue algo que se denotó en gran medida pues, en la pandemia, donde primero se necesitaban refrigeradores especiales para poder mantener dichas vacunas. Esta necesidad de refrigeración no solamente limita como tal la posibilidad de vacunación en los países, sino que también encarece los costos, porque no solamente hablamos del almacenaje, sino también de la distribución de las vacunas, la cual al necesitar estas temperaturas, estos refrigeradores especiales que llegan que pues, tienen temperaturas de hasta menos 30 grados centígrados, pues encarece y genera problemas al momento de la distribución de las vacunas. Otra de las desventajas que presentan las vacunas parenterales es que es necesario tener personal capacitado, pues generalmente quien aplica las vacunas son personas que del ámbito de la ciencia de la salud, llámense enfermeros, enfermeras, médicos, médicas. Otra de las problemáticas que tal vez no observamos o no tenemos en cuenta al momento de hablar de vacunas parenterales es que en algunos casos el desecho de este tipo de residuos que quedan a partir de la vacunación o la inyección como tal no es el adecuado. Aunque teóricamente debería tener una ruta de desecho bien establecida, se sabe que en varios países se han encontrado casos de donde simplemente los tiran en la basura común, lo cual desencadena problemas a nivel ambiental y hay un sector de la población que se ha visto muy afectado con esta problemática, que son las personas que se dedican al desecho de basura, en México llamados pepenadores, por ejemplo. Estas personas que se encargan de los desechos
Normalmente ocurre que accidentes donde ellos encuentran pues este tipo de jeringas que son mal desechadas, etcétera, o elementos punzocortantes, y pues se lastiman o se penetran con estas inyecciones, estas agujas, y pues existe un artículo de hecho de que muchos de esas personas han sido infectadas, por ejemplo, con el virus de inmunodeficiencia humana, o sea, con VIH, por este tipo de casos. Y pues este tipo de desechos además genera una problemática a nivel ambiental. Es por eso que nace la importancia de estas nuevas vacunas llamadas vacunas comestibles. Son una novedosa forma de vacunación sin las desventajas que presentan las vacunas parenterales convencionales. ¿Qué es lo que pasa? Aquí no aprovechamos el uso de organismos transgénicos o transplastómicos. No solamente existen vacunas comestibles de plantas, también existen otros sistemas en los cuales se pueden generar estas vacunas comestibles, como insectos, células de mamífero, etcétera. Pero los mejor aceptados por la población, aunque también existe mucho miedo acerca de los transgénicos, son las plantas. ¿Qué es lo que se realiza en este caso? Pues que en la planta o en sus frutos se producen partes o proteínas del agente patógeno al cual queremos tener inmunidad. O sea, esta planta va a estar produciendo estas proteínas, estas partes del virus, bacteria, parásito, etcétera, de forma constante para que al consumirlo, pues nuestro sistema inmunológico de las mucosas en el intestino, pues pueda reconocer esos antígenos y por ende generar inmunidad para que en algún momento cuando nos expongamos a dicho agente patógeno, pues tengamos resistencia o una forma de poder combatir a dicho agente patógeno. La ventaja de este tipo de vacunas comestibles es que pues es algo tan sencillo como comer una lechuga, un tomate, una papa, etcétera. Lo cual pues hablaremos poco a poco a detalle a través de la presentación. Como se comentaba anteriormente, para poder generar estas vacunas comestibles, en las hojas o en los frutos se expresan proteínas del agente patógeno que al comerlos el sistema inmune reconoce y genera anticuerpos contra dichas partes. Aquí tenemos una representación, por ejemplo, del SARS-CoV-2, que pues tenemos esta característica proteína espiga presente en la mayoría de los coronavirus, que es pues, lo característico de este tipo de esa familia de virus. Esta proteína podría ser utilizada como un antígeno a producir en una planta o en un fruto. Como lo observamos en la imagen, una manzana que produzca en sus frutos esta proteína espiga, o que en las hojas se produzcan partes del RNA del virus, o proteínas como la proteína N de la célula. Esto es relativamente sencillo, ya se tiene bien estandarizado en los laboratorios cómo producir estas proteínas recombinantes, y se ha trabajado a lo largo de los años en diversas investigaciones para poder producir estas vacunas comestibles, como lo veremos en casos específicos un poquito más tarde. Las vacunas comestibles pues tienen ventajas en comparación de las vacunas parenterales, como se hablaba anteriormente. Primero, pues hablemos de la administración. La administración es relativamente más sencilla debido a que pues solamente es consumir directamente esta fruta o estas plantas que produzcan los antígenos del organismo patógeno al cual queremos obtener inmunidad. Aquí la problemática como tal sería la dosificación de cuánto del fruto o de la planta se tendría que pues administrar. Eso podría ser solucionado con técnicas como la liofilización, donde pues podríamos como dosificar exactamente cuánta proteína cuantificar cuánta proteína se está produciendo, y pues tener ya como una dosificación exacta en comprimidos que no necesitan como características de almacenaje muy severas como refrigeración, etcétera.
Obviamente los costos son menores debido a que la mayoría de los países, las frutas de interés o las plantas de interés ya se tiene como tal estandarizado el cómo distribuirlas. El almacenaje es más sencillo debido a que no se necesita refrigeración y pues las plantas pueden ser transportadas en forma de semillas y poder ser cultivadas en invernaderos en cada uno de los países o regiones donde se quiera realizar la inmunización, lo cual pues es sencillo y relativamente barato. Otra cosa es que este tipo de vacunas son amigables con el ambiente, ya que pues no generan este tipo de desechos que observábamos con las vacunas parenterales y se tiene una manufactura sencilla. Obviamente se tiene que hacer una gran parte de investigación para poder generar estas vacunas comestibles, pero a comparación de otros métodos para obtener pues vacunas, la manufactura es más sencilla y más económica. Algo muy importante es que cuando pensamos en vacunación, siempre pensamos en vacunación de humanos, pero realmente también existe vacunación de animales. Y este tipo de vacunas podrían ser utilizadas para poder erradicar una gran cantidad de enfermedades que son transmitidas a partir de algunos animales, de estos animales que son transmisores de enfermedades, como las ratas o animales callejeros. ¿Por qué? Porque podríamos entonces poner comederos con este tipo de vacunas comestibles, ya sea liofilizadas o pueden ser simplemente el fruto como tal, para que los animales las consuman y obtengan inmunidad ante a diversos patógenos de los cuales son transmisores o de los cuales son afectados. Un ejemplo sería la rabia, que podríamos dejar comederos con vacunas contra la rabia y pues los animales podrían ser inmunizados de forma más sencilla. Debido a que pues este tipo de vacunas, sí existen vacunas contra la rabia, ejemplo en los perros que se ven afectados por el parvovirus, distemper, etcétera, pero pues no, es difícil que puedan llegar a animales pues de la calle y pues también el poder inmunizarlos es algo relativamente complicado. Por lo que pues esto facilitaría en gran medida todo este proceso. Al igual que también podría ser funcional para animales que son utilizados para consumo, como pollos, vacas, ovejas, etcétera. Algo que también veremos en los casos de estudios específicos. Cuando hablamos de plantas y de vacunas comestibles en plantas, pues tenemos grandes ventajas, debido a que no solamente contamos con un organelo en donde podemos expresar estos genes para que se produzca la proteína, que es el núcleo, como en todos los demás organismos, sino también contamos con los plastos, como el cloroplasto. El poder producir en el cloroplasto proteínas recombinantes, en este caso proteínas para generar una vacuna, tiene grandes ventajas debido a que la planta cuando se trabaja a nivel de cloroplasto no es una planta transgénica, que es como la palabra que actualmente le da miedo a todos, pero es más por ignorancia porque pues ya se han traído estudios de la inocuidad de las plantas transgénicas, sino estas que están transformadas a nivel del plástido se llaman plantas transplastómicas. Estas plantas transplastómicas, pues, a comparación de cuando se hace la transformación a nivel nuclear, pues se tiene un mayor control acerca de estos genes, ya que, en ejemplo, en los transgénicos, uno de los miedos es que los genes puedan escapar de forma horizontal a través del polen, por ejemplo, que es algo que no podemos controlar, pero en la mayoría de los casos, así como la mitocondria, los plastos solamente son heredados por la madre, por lo que se tiene como un control más detallado de la herencia de dichos genes. Además de que por cada célula de la planta no solamente se encuentra un cloroplasto, sino son varios de estos que actuarán como pequeñas fábricas, produciendo en este caso nuestro antígeno o la proteína del agente patógeno al cual queremos obtener inmunidad. Por lo que se pueden obtener mayores concentraciones de dicho antígeno, de dicha proteína,
que al final desencadenará en una vacuna, una mejor vacuna. Aquí la problemática de trabajar con el plácido es que no se generan, así como en bacteria, no se generan las mismas modificaciones posttraduccionales que en un organismo pues, con una maquinaria eucariota. Como por ejemplo las glicosilaciones que a veces son de gran importancia para que ciertas proteínas se pleguen adecuadamente y sean iguales a las del organismo pues, al cual se quiere obtener inmunidad. Esa sería como tal la limitante de los plastos, pero también pues tenemos el caso de la transformación nuclear, donde esto generalmente pues, no es un problema. Y también, pues, aquí sería evaluar cuáles son las características de la proteína o de la parte como tal del organismo al cual queremos obtener inmunidad para evaluar dónde sería más conveniente producirlo, ya sea en el núcleo o a nivel de los plastos. El proceso para transformar genéticamente una planta y poder obtener como tal una vacuna comestible es simplemente expresar el gen que se encuentra en el organismo patógeno en la planta mediante un plásmido, es como un vehículo que va a llevar la información genética al genoma de la planta, ya sea plastidial o nuclear, para que éste se exprese y se produzca. Normalmente, pues, tenemos nuestro gen de interés, que en este caso sería el gen que se encuentra naturalmente en el organismo patógeno, ya sea una bacteria, un protozoario o un virus. Esos tienen que ser regidos por un promotor y un terminador. Recordemos que estas son secuencias de ADN, las cuales ayudan a que ocurra la transcripción. El promotor ayuda a que la RNA polimerasa se una y pueda dar como inicio pues a la transcripción. Y el gen de interés sea reescrito en forma de RNA mensajero para que posteriormente sea traducido. Y como tal, el terminador es la secuencia que nos ayuda a que la transcripción termine. Por lo que siempre para poder introducir algún gen o poder producir un gen en un organismo que naturalmente no lo produce, es necesario contar con un promotor y un terminador. Adicionalmente, también se introduce un gen marcador de selección, que es un gen el cual le proporcionará a la planta cierta ventaja a comparación de la línea silvestre, en donde generalmente se le proporciona resistencia a algún agente al cual naturalmente es sensible, o sea que al cual la planta no soporta, como por ejemplo un antibiótico o un herbicida, y al introducir este gen marcador de selección, pues la planta va a poder sobrevivir ante dicho agente selectivo. Por lo que si puede desarrollarse ante el agente selectivo, es que está produciendo el gen marcador de selección. Y teóricamente, si está produciendo el gen marcador de selección, debería también estar produciendo nuestro gen de interés. Aquí podemos observar un vector que así es como se observan los plásmidos, pues de forma en sílico, o sea, en computadora, para la transformación genética de plantas. Simplemente ya tiene toda la maquinaria para poder realizar la transformación genética en la planta. Tiene el marcador de selección y tenemos un sitio múltiple de clonación, que es un sitio donde hay muchas enzimas de restricción para poder insertar nuestro gen de interés, el cual pues recordemos que tiene que tener un promotor y un terminador, y lo que normalmente se hace es introducir un promotor y un terminador que está flanqueando el sitio múltiple de clonación para solo tener que introducir el gen de interés y se pueda producir la proteína, el antígeno del organismo patógeno en la planta. Ya que se tiene el plásmido, ya que tenemos el plásmido y que tenemos ya el gen de interés insertado en este plásmido, en este vehículo, pues es necesario pasar por un proceso de transformación genética. Normalmente este método podría ser sintetizado de la siguiente forma. Se utiliza alguno de los varios métodos de transformación que existen, llámese mediante Agrobacterium tumefaciens, mediante biobalística, etc.
en donde pues ocurre este transporte del plásmido hasta las células de la planta para que aquí se deje la información genética que queremos insertar y sea insertado en el genoma de la planta, ya sea el nuclear o el de cloroplasto. Luego de que este proceso pasa, es necesario pasar por un proceso de regeneración de las plantas, o sea, pues micropropagarlas. Aquí aprovechamos el uso del agente selectivo que hablábamos anteriormente, ya que el medio de regeneración de la planta, pues, pues, se le añadirá, perdón, el agente selectivo en el cual se seleccionarán, donde solamente crecerán aquellas plantas donde se haya dado correctamente la transformación y estén expresando el gen marcador de selección. Posteriormente se tiene que realizar una caracterización molecular, o sea, comprobar que de verdad haya pasado la transformación. Primero, pues normalmente lo que se hace es hacer PCR para demostrar que la secuencia genética que queríamos insertar, pues, valga la redundancia, se insertó. Y se realizan otras técnicas como QRT-PCR para verificar que se esté generando en buenos niveles RNA mensajero de nuestro gen de interés. Y al igual se hace una técnica como Western blot o ELISA para demostrar que se está produciendo de forma específica la proteína o el antígeno, como lo quieran llamar, de la gente que queremos para que podamos entonces realizar esta vacuna comestible. Existe una gran variedad de métodos de transformación. Hay métodos químicos como mediante cloro de calcio, liposomas, métodos físicos como electroporación, microinyección, biobalística y a través de vectores como Agrobacterium tumefaciens y a través de virus. Realmente los que son más utilizados para poder realizar la transformación genética son esos tres: biobalística, Agrobacterium tumefaciens y a través de virus. A través de virus tiene una gran relevancia actualmente. Se utiliza como la estructura de virus para poder expresar nuestra proteína de interés pues, en el genoma de la planta, pero pues si ya las plantas transgénicas son mal vistas. Imagínense explicarle a las personas que van a consumir un virus o un residuo que se genera a partir de un virus, pues es algo complicado, por lo que normalmente se utilizan pues las técnicas de biobalística o Agrobacterium tumefaciens. En biobalística pues se utilizan partículas que penetran a las células y estas partículas llevan el plásmido para que pues puedan entrar mediante pues un disparo dentro de la célula y puedan el plásmido pueda ser introducido y dejar pues como tal la información genética que queremos insertar. Y Agrobacterium tumefaciens es una bacteria que naturalmente introduce genes en las plantas. ¿Qué es lo que hace? Hace que introduce genes que obligan a la planta a producir constitutivamente alimento para Agrobacterium. Para que cuando esta planta muere y caiga al suelo, pues Agrobacterium tenga pues más recursos para poder sobrevivir. Los científicos tomaron esta idea y sacaron este plásmido que introducía Agrobacterium, lo modificaron. ¿Y qué fue lo que pasó? Simplemente ahora en ese tipo de plásmidos se insertan nuestros genes de interés. Ya no se inserta el gen que introducía Agrobacterium para poder sintetizar como tal el alimento que usaría posteriormente, sino también pues ahora lo que se introduce dentro del genoma de la planta es el gen marcador de selección y el gen o los genes que producirán nuestra proteína o del agente patógeno para poder generar la vacuna comestible. El proceso de adquisición y distribución de vacunas comestibles puede llegar a ser altamente conveniente. Aquí tenemos como un resumen de cómo se da todo este proceso y las ventajas que podríamos tener. Tenemos el organismo patógeno, el cual pues normalmente es estudiado previamente, llámese pues un virus, una bacteria como Escherichia coli, como Vibrio cólera, etcétera. La parte del virus, digo, la parte de este agente patógeno que queremos
expresada en la planta, pues es extraída y multiplicada en un vector y posteriormente se pone en otro vector, o sea, otro plásmido, que es el que se utilizará, como por ejemplo aquí para Agrobacterium tumefaciens. Este plásmido es introducido en la bacteria para que lo inserte posteriormente en la planta mediante la técnica de transformación. La planta pasa a un proceso de selección en este proceso de regeneración en un medio especializado, donde se desarrollará solamente en las plantas que hayan obtenido los genes que se introdujeron mediante la bacteria Agrobacterium tumefaciens, ya que se tiene que expresar el gen marcador de selección para que la planta pueda sobrevivir ante el agente selectivo. Posteriormente, ya que se tiene la planta, esta se deja crecer y es multiplicada normalmente mediante micropropagación. Recordemos que estas son, mediante la micropropagación podemos obtener eh, clonas de la planta original. Entonces, todas las plantas que se obtengan tendrán pues estos genes que se están sobreexpresando, estos genes, estas proteínas recombinantes que vienen a partir de un organismo patógeno al cual queremos obtener inmunidad. El primer proceso, lo que sería más sencillo, sería llevar semillas de esta planta a través del mundo para poder realizar las jornadas de vacunación, donde simplemente en un invernadero pues podrían crecer estas plantas y poder ser distribuidas de una manera sencilla y económica. Podríamos, por ejemplo, llevar semillas de lechuga, que estas sean crecidas por hidroponía y pues simplemente sean distribuidas en el país. ¿Qué es lo que se espera? Que estas vacunas orales sean consumidas por las personas y el sistema inmunológico pues pueda detectarlas en el intestino y se puedan generar posteriormente anticuerpos que nos protejan contra dicho organismo. Algo que también o una ventaja que proporciona el poder producir estas proteínas en plantas es que la pared celular de las células pues le dan cierta protección al antígeno para que pueda pasar por el estómago y llegar hasta el intestino, que es donde queremos que pues, llegue y sea reconocido por el sistema inmunológico y por ende genere posteriormente anticuerpos. Y pues así las personas o animales podrían obtener inmunidad de una forma sencilla y pues económica. Existe una gran variedad de modelos que han sido utilizados como vacunas comestibles. Cuando hablamos de modelos, es pues todas estas plantas o frutos que normalmente consumimos. Se han trabajado, por ejemplo, con papa, tomate, zanahoria, alfalfa, lechuga, la planta del tabaco, etc. Pero pues en esta parte pues, evaluaremos las ventajas y desventajas que cada uno de esos modelos podría proporcionarnos, porque pues hay que tomar en cuenta y ser conscientes de ello. El primer modelo que se hablará será de vacunas comestibles que se han producido en papa, patata o Solanum tuberosum, de acuerdo a la región en donde se encuentran. Y también algo importante aquí es para que vean que ya se ha trabajado desde hace muchos años con este tipo de vacunas y al final veremos en qué estadio de las fases clínicas se encuentran dichas vacunas. Lamentablemente la mayoría se quedan simplemente en investigación básica, pues para publicar, pero pues esperamos que este tipo de vacunas sean cada vez mayormente aceptadas y puedan entonces aplicarse pues, en los diversos países, ya que pues sería muy beneficioso. Entonces estábamos hablando de la papa. La papa pues es parte pues, de la gastronomía de la mayoría de los países latinoamericanos y pues es de fácil acceso y se tiene bien estandarizado la distribución en los diversos países. Lamentablemente aquí la desventaja que tendría la papa para ser utilizada como vacuna comestible es el hecho de que tiene que ser cocinada para poder ser consumida. Entonces, este proceso de cocción pues podría
podría generar problemáticas a nivel del antígeno, ya que podría afectarlo de alguna forma y por ende, pues no ser una vacuna tan funcional. Aún así, se ha trabajado con papa para poder producir diversos antígenos o proteínas o partes de organismos patógenos para generar vacunas comestibles. El primer caso nos lo presenta Mason en 1998. Vemos cómo desde los 90 este tipo de investigaciones ya se estaba haciendo. En este caso alimentan ratas con papas transgénicas que producen la subunidad beta de la toxina termolábil LTB de Escherichia coli, generando anticuerpos en ratas. Recordemos que hay ciertas colis pues patógenas que pueden generar diversas toxinas o componentes que pues enferman tanto a los humanos como a los animales, normalmente pues con constantes evacuaciones o hemorragias internas. En este caso, aquí se genera una vacuna contra esta coli que produce la toxina, una toxina termolábil. ¿Qué es lo que hacen? Tenemos aquí el plásmido. Este es como la representación del plásmido en la mayoría de los artículos. Este RB y LB son sitios flanqueantes característicos para cuando la transformación se hace mediante Agrobacterium tumefaciens. Entonces, aquí este dato delata el hecho de que ellos hicieron una transformación mediante la bacteria Agrobacterium tumefaciens. Tenemos el marcador de selección NPT2 que le da a la planta, en este caso a la papa, resistencia a canamicina. Y aquí tenemos entonces el cassette o como tal las herramientas moleculares que harán que se exprese pues nuestra proteína, que es esta subunidad de la toxina termolábil. No es la toxina, sino solo una parte de la toxina para poder obtener anticuerpos contra este organismo. Aquí algo importante es que el promotor que se está utilizando es el 35S, es un promotor famoso para plantas que viene a partir del virus del mosaico de la coliflor. Es muy utilizado debido a que es un promotor fuerte, o sea, nos ayuda a que haya mucha transcripción, por ende va a haber mucho ARN mensajero que teóricamente debería desembocar en una gran cantidad de proteína, que es lo que se querría. Al momento de hacer la transformación mediante Agrobacterium tumefaciens, no es muy específico cuántas veces se puede introducir este cassette en el genoma de la planta. O sea, no solamente se va a unir una vez, sino se puede introducir pues muchas veces. Entre más veces se introduzca, pues teóricamente debería haber más producción de proteína. Por lo que cada una de las plantas que se obtienen mediante esa técnica tiene que ser evaluada para poder determinar si se está produciendo la proteína de interés, que en este caso es la subunidad de la toxina, y pues sí, qué tanto se está produciendo. Lo que hacen primero entonces es un Nodder Blot, es un gel donde de forma específica vemos un ARN mensajero. En este caso, el ARN mensajero es de esta subunidad de la toxina termolábil que se está produciendo en las distintas papas. Vemos como ellos tienen varias líneas que pues identifican mediante números 4, 8, 51, 61 y 1007, y pues cada una produce cantidades distintas de la proteína. Posteriormente hacen una ELISA para poder determinar cuánta proteína se estaba generando en las líneas transgénicas seleccionadas, que son las 6, la 61, la 8 y la 51. Bueno, no, esa 6 es el control, que es como un fondo que se tiene, simplemente es ruido. Realmente las que están produciendo son estas líneas, esta línea, la 61, 8 y 51. Vemos cómo se tiene, pues, producción de proteína que va desde 0.25 nanogramos por microgramo de proteína total hasta 1.5 nanogramos. Por lo que ellos deciden trabajar específicamente con la línea 8 y 51. ¿Qué es lo que hacen? Ellos inmunizan entonces, o sea, le dan estas papas a las ratas de forma oral a través de varios días, y luego determinan si ellos generaron anticuerpos, bueno, estas ratas generaron anticuerpos contra pues esta toxina termolábil. ¿Cómo lo hacen? Pues ¿cómo determinan esto? Mediante una ELISA. Primero determinan en las muestras,
en las heces de las ratas la generación de anticuerpos IgA, que recordemos que son estos anticuerpos que son la primera defensa que se genera. Tenemos aquí que tenemos los controles, el FL1807, donde simplemente no son ratas a las cuales no se les hizo nada. LTB son ratas las cuales fueron alimentadas con papa silvestre, o sea, papa normal, no tenía nada especial, un control. Y tenemos la línea 851, que ellos determinaron que producían ellos determinaron y cuantificaron que lo que se le introdujo a las ratas fueron 4 microgramos y 10 microgramos respectivamente de esta subunidad producida en la papa. Como podemos observar, sí se tiene claramente una producción de anticuerpos IgA y es claramente que en la línea que produce una mayor cantidad o en la cual se introduce una mayor cantidad de antígeno en las ratas, pues está generando un mayor nivel de anticuerpos IgA. Posteriormente ellos hacen lo mismo, pero ahora lo evalúan los anticuerpos IgG, que son estos anticuerpos de memoria, que son los que desearíamos especialmente, y tenemos el mismo comportamiento. Solo que aquí se hay como, no hay una diferencia significativa entre la generación de los anticuerpos cuando se utilizan tanto concentraciones altas como concentraciones bajas de los antígenos producidos en la papa. O sea, el comer estas papas que producen esta subunidad, pues sí está generando anticuerpos en las ratas. O sea, sí está funcionando como una vacuna comestible. El siguiente caso también es en papa. En este caso, pues es una enfermedad que afecta a los conejos, principalmente cuando en granjas de conejos, se ven muy afectados por un calicivirus, el cual genera una enfermedad hemorrágica. Aquí entonces ellos generan papas que producen la proteína de la cápside BP60 de este virus para obtener protección a la letalidad del virus. Vemos que como esta enfermedad genera hemorragias a nivel interno de los conejos que termina pues matándolos. Ellos generan papas y evalúan qué tanta proteína se está generando. Tenemos los controles, obviamente el 1 y el 2 son las papas silvestres, obviamente no producen nada del antígeno, de la cápside del virus, naturalmente, obviamente no lo producen, y prueban 2 vectores para ver cuál plásmido, cuál vector era pues el mejor a utilizar. Vemos como el primero, que es el ROC2, pues no tiene como esas papas no producen mucho pues de esta proteína de la cápside del virus. Mientras que el otro vector, que es el PK3, sí tiene como ya niveles más altos, por lo que decidieron trabajar con las plantas transformadas con el vector PK3. ¿Qué fue lo que hicieron posteriormente? Pues evaluaron la generación de anticuerpos neutralizantes. Primero tenemos la fase de preinmunización, donde pues antes es la fase antes de que fueran inmunizadas, como el comienzo. Obviamente, los conejos no tienen aquí una respuesta de anticuerpos porque nunca han sido expuestos ni al virus ni a nuestra vacuna comestible. Posteriormente, tenemos la fase IM, que es después de la inmunización, exactamente 67 días después. Y tenemos la fase FH, donde se habla de conejos que fueron infectados con el virus y pues unos fueron vacunados y otros no. ¿Qué fue lo que pasó? Tenemos que los recuadros 1 y 2 son animales alimentados con papas silvestres, serían nuestros controles. 3 y 4 fueron alimentados con la papa transgénica que produce alrededor de 12 microgramos de pues esta proteína de la cápside BP60 del virus de la enfermedad hemorrágica del conejo, más un adyuvante Freud que nos ayuda a que el sistema inmunológico sea como que se active y pues nuestro antígeno se ha reconocido pues en mejor medida. Obviamente antes de la preinmunización
no hay títulos, no hay anticuerpos, no tan, porque pues naturalmente no los van a producir. Después de la inmunización vemos como los animalitos alimentados con la papa silvestre pues siguen sin tener anticuerpos, mientras que los animales alimentados con la papa, que es en este caso la vacuna contra este calicivirus, pues sí genera ya anticuerpos neutralizantes. En el caso de los conejos que pues fueron infectados con el virus, obviamente los conejos no vacunados se murieron, nunca generaron anticuerpos, y los conejos que estaban vacunados con la papa, pues sobrevivieron y ya tenían pues niveles más altos de anticuerpos contra dicho virus, lo cual pues nos denota el uso de este tipo de vacunas comestibles como algo posible. Ahora hablaremos acerca de el sistema que es arroz u orizaba sativa. Tiene muchas ventajas también debido a su fácil cultivo y que también base de la alimentación en la mayoría de los países. Lamentablemente también necesita pues cocción, poder cocinarlos para poder ser consumida en el caso de los humanos, pero pues sí puede ser utilizado para alimentar animales y poder entonces vacunar animales sin tener que cocinarlos. Y es algo que vemos que nos reporta WHO en el 2007, donde ellos producen una vacuna comestible en arroz contra la proteína BPS2 del virus de enfermedad de la bursitis infecciosa, IBDB. Esta enfermedad afecta principalmente a pollos jóvenes o a gallinas jóvenes, generando problemas a nivel del sistema inmunológico. Es como un VIH de pollos, donde normalmente cuando este virus llega a granjas, pues la mayoría de los pollos se mueren. Y pues ellos generan esta posible vacuna comestible en arroz. Ellos utilizan un plásmido llamado PECambia y tiene un promotor GTI, que es un gen endógeno del arroz. Tienen el gen en este caso es parte de una proteína del virus que genera esta enfermedad y pues un terminador. ¿Qué es lo primero que hacen? Pues ellos evalúan la producción de esta proteína en las diferentes líneas transgénicas. Vemos cómo generan una gran cantidad de líneas y evalúan qué tanto se está produciendo de la proteína en estos arroces, por lo que eligen posteriormente a los que están produciendo la mayor cantidad para poder evaluar pues la vacunación de estos pollos. Ellos alimentan a los pollos entonces con este arroz transgénico que produce la proteína BP2 para que generen anticuerpos neutralizantes. Aquí podemos observar cómo ellos utilizan tres líneas, la 99, 47 y 53, que producen pues mediante este Western blot podemos asegurar de que se está produciendo esa proteína en este arroz. Posteriormente hacen una ELISA para determinar los anticuerpos neutralizantes que se estaban generando. Tenemos varios grupos. El grupo 1, 2 y 3, que está representado en varias columnas, son pollos inmunizados oralmente con 1 gramo, 3 gramos, 5 gramos del arroz transgénico que produce esta proteína BP2. El grupo 4 y 5 son pollos inmunizados oralmente con arroz silvestre. El grupo que es el control. El grupo 6 es otro control, que son pollos no inmunizados. Y el grupo 7 son pollos inmunizados intranasalmente con una vacuna comercial. Ya existe una vacuna contra la enfermedad, pero es una vacuna que pues, es cara, relativamente cara, y pues también la administración es a veces algo tardío y tedioso. Entonces, ellos evalúan a través de los días, al día 14, al día 21, al día 28, el comportamiento de los anticuerpos con respecto a los diversos grupos. Obviamente los controles no generaron como anticuerpos, sino simplemente tienen como un ruido base, o sea, no son como, no son valores representativos. En cambio, los tres grupos donde se alimentaron a los pollos con distintas cantidades de arroz, con
que van de 1 gramo, 3 gramos, 5 gramos, sí generaron anticuerpos neutralizantes contra el virus. Y también, pues obviamente, la vacuna comercial. Lo interesante aquí es que los pollos que fueron inmunizados con 5 gramos del arroz, al final, a los 28 días, tienen valores más altos de anticuerpos a comparación de los inmunizados con la vacuna comercial. O sea, inclusive estamos teniendo una mejor respuesta con este arroz que está funcionando como una vacuna comestible. Otra planta que también es muy utilizada para poder probar o hacer investigación es la planta del tabaco, Nicotiana tabaco. En este caso, aquí trabajan para poder hacer una posible vacuna contra el VIH. Ellos producen, en este caso en el cloroplasto de la planta del tabaco, dos antígenos del VIH, dos proteínas, la proteína P24 de la cápside y la proteína NET, que es un factor que se genera al momento de la transcripción del virus, para poder llegar a tener una respuesta pues relativamente buena. ¿Qué es lo que hace de diferente, además de que lo hacen en cloroplasto? Es que esas proteínas se producen en forma de un dímero, o sea, son las dos proteínas se están produciendo al mismo tiempo. Simplemente están unidas por un linker y están pues produciéndose como un dímero. Cada una se pliega adecuadamente. Pues lo interesante aquí es que así se podría obtener una mayor respuesta inmunológica que desencadenaría en una mejor vacuna contra el VIH. Aquí hacen un Western blot para determinar tanto de forma unitaria P24NET. Podemos ver que en ambos casos se encuentran dos bandas, una de 55 kilodaltones y una de 25. ¿Qué significa esto? Que pues que se está expresando de dos maneras, tanto de forma individual como en el dímero, ya que ambas tienen juntas tendrán el peso de 55 kilodaltones. Entonces estamos teniendo en esa planta transplastómica, perdón, tanto el caso de el dímero de P24NET y P24INET individualmente. Se están produciendo solas y juntas, lo cual también sería beneficioso. Ellos entonces solamente, bueno, evalúan también la generación de anticuerpos a través del día 16, 37 y 55 de un control de ratas inmunizadas con P24 generado en Escherichia coli y pues con un microgramo de los antígenos que están produciendo en la planta y 10 microgramos. Podemos observar que sí se tiene una mejor respuesta con los antígenos que se producen en Escherichia coli, pero pues también se tiene una respuesta con la planta, con esta vacuna generada en Nicotiana tabaco. Por lo que pues, podría ser utilizado, ya que el utilizar Escherichia coli encarece como tal el proceso, debido a que después, para poder ser comercializada o usada, es necesario generar bueno, pasar por procesos de purificación que aumentan los costos. Ahora hablaremos acerca del plátano o banana, obviamente estas ya vienen siendo como las partes más convenientes o los sistemas donde sería más conveniente generar una vacuna comestible. En este caso del plátano o la banana, el inconveniente sería el tiempo en que se tarda en crecer pues, estos árboles de plátanos y pues también la cantidad de biomasa que se obtiene al final. ¿Cuántas frutas se puede obtener se está obteniendo de las plantas y cuánto terreno se necesita? Por lo que no es tan conveniente, pero pues el plátano es altamente, pues funciona como alimento en todo el mundo y pues es del gusto de la mayoría de la población. En este caso, ellos expresaron el antígeno de superficie de la hepatitis B. Recordemos que la hepatitis B pues, es un problema mundial debido a que se transmite principalmente por vía sexual. Y pues en este caso quieren hacer una vacuna contra hepatitis B en pues, la planta del plátano.
En este caso, ellos estandarizan primero el proceso de regeneración de los plátanos, hacen sus cultivos in vitro y posteriormente hacen la micropropagación en, o sea, la regeneración de la planta de forma in vitro. Ellos generan la transformación y obtienen estos plátanos transgénicos que producen, en este caso, el antígeno de superficie de hepatitis B. Evalúan entonces si de verdad estaba produciendo mediante una PCR, o sea, bueno, no si estaba produciendo, si la secuencia que se quiere insertar se insertó, o sea, está dentro del genoma nuclear de los plátanos, y como podemos observar, tenemos un control positivo en el carril 2, y en la línea silvestre no se produce nada, mientras que en las líneas transgénicas sí se está produciendo. Lamentablemente, por el tiempo en el que tarda esta planta en crecer, pues ellos no llegaron a la parte de evaluar la generación de anticuerpos, pero es una excelente idea para obtener una vacuna comestible a partir de plátano. El siguiente caso de estudio es zanahoria, dacocarota. En este caso, pues, la zanahoria sí puede ser consumida sin tener que cocinarla. Es altamente consumida en la gastronomía de muchos países, por lo que es un excelente modelo para poder generar una vacuna comestible. Ellos inmunizan ratas con el antígeno de P24 del VIH producido en zanahoria, generando así anticuerpos en los animales. Es algo muy parecido a lo que veíamos en tabaco. Ellos generan solamente P24 en la zanahoria y alimentan a ratas con pues esta zanahoria que produce P24. Vemos en la primera gráfica a las ratas alimentadas con pues zanahoria silvestre. Ellos tienen como también solamente ruido, no es como un valor representativo. A comparación de las ratas que fueron alimentadas con la zanahoria que produce P24, ellos sí tienen valores representativos de anticuerpos contra pues este antígeno P24 del VIH. Algo que es muy interesante en este estudio es que también evalúan el uso de grandes cantidades del antígeno producido en zanahoria contra cantidades pequeñas. Y, oh sorpresa, al alimentar a las ratas con cantidades pequeñas o bajas de zanahoria que producen este antígeno, tienen una mayor respuesta inmunológica que desencadena en una mayor generación de anticuerpos neutralizantes contra este antígeno de P24 del VIH. Es un dato interesante para posibles nuevas vacunas comestibles en plantas. El siguiente modelo pues es muy conocido, llamado tomate jitomate o Solanum lycopersicum. Es altamente consumido en todos los países y pues es de fácil distribución, además de que puede ser consumido sin la necesidad de ser cocinado, por lo que también estos datos lo hacen uno de los mejores modelos para generar proteínas recombinantes y vacunas comestibles en las plantas. Aquí el reporte generado por Pogreniat y colaboradores en el 2005 es producir la proteína S, la proteína espiga del SARS-CoV-1. Recordemos que no solamente existe el SARS-CoV-2, sino hay una gran variedad de coronavirus, o sea, de esta familia de virus, y tenemos el caso del SARS-CoV-1, que también es una enfermedad respiratoria, que de hecho tiene una mortalidad más alta que el SARS-CoV-2. Y pues en este caso ellos querían hacer una vacuna contra este SARS-CoV-1 en el jitomate, produciendo la proteína S, o sea, la proteína espiga de este virus en el tomate transgénico. Ellos utilizan tanto tomate verde como tomate rojo para producir este antígeno. Evalúan varias líneas, se obtienen líneas de ambos tomates que producen en distintas cantidades, pues esta proteína espiga del SARS-CoV-1. Posteriormente, ellos evalúan la generación de anticuerpos IgA de IgA contra esta proteína espiga del SARS-CoV-1 en las heces fecales de las ratas que fueron alimentadas con esos tomates. Tenemos entonces el control,
los animales alimentados con la línea transgénica que produce proteína espiga, con la línea silvestre, o sea, con tomate normal, y antes de la inmunización. Vemos como si hay una respuesta clara en los animales que consumieron pues este tomate transgénico que produce la proteína espiga del virus, por lo que sí se está generando anticuerpos en contra de esta proteína del SARS-CoV-1. Lo que sí hay que denotar es el hecho de que ellos reportan también que a comparación de la respuesta inmunológica o de los anticuerpos que se generan con una vacuna parenteral, pues los niveles que se generan con esta vacuna comestible son muy bajos. Y esta es una de las pues problemáticas que se tienen o que se han presentado al momento de utilizar vacunas comestibles, debido a que esto hace que las vacunas parenterales sean las más utilizadas o más convenientes debido a su mejor respuesta. Pero pues esto puede variar entre pues planta y planta y contra qué vacunas esté trabajando. Finalmente, hablaremos de la lechuga o lactuca sativa, que personalmente es uno de los mejores, para mí, uno de los mejores sistemas para poder generar pues vacunas comestibles, debido a que otra problemática que se genera normalmente es que cuando se producen proteínas recombinantes en las plantas, la producción de dichas proteínas es mayor en las hojas que en los frutos. Y pues en este caso, en el caso de la lechuga, pues todo es hoja. Por lo que pues estas hojas pueden funcionar fácilmente como una vacuna comestible y pues no necesitan como tal un proceso de cocción o un tratamiento para poder ser consumidas. Además de que el cultivo es muy sencillo, es rápido y es estandarizado en la mayoría de los países. Por lo que esto lo hace personalmente el mejor sistema para producir vacunas comestibles. En este caso, reportado por Legoki y colaboradores en 2004, ellos administran lechuga transgénica liofilizada que produce la glicoproteína E2 del virus de la peste porcina, generando una buena respuesta inmunológica. Entonces, hacen esta vacuna en lechuga contra el virus de la peste porcina. Ellos trabajan con ratas y pues tenemos los triángulos, que son los ratones inmunizados con lechugas transgénicas, o sea, con la lechuga que está produciendo esta glicoproteína. Y ratones, este rombo, que son ratones inmunizados con lechuga silvestre. Y otro control que es a ratones a los cuales se les dio solamente un buffer de fosfatos. Vemos cómo tanto en IgA como en IgG se tiene una respuesta desde los 45 días representativa en los animales que consumieron la lechuga pues que está produciendo esta glicoproteína B2, por lo que está funcionando como una vacuna comestible en lechuga. Bueno, esos fueron algunos de los casos de estudio. Se ha trabajado y se han reportado con muchas más plantas como la quinoa, alfalfa, manzanas, etcétera. Pero estos son algunos de los mejores sistemas para poder producir este tipo de vacunas comestibles y donde se han generado buenas respuestas. Como se comentaba anteriormente, pues como tal, no existen vacunas comestibles a base de plantas permitidos pues por la FDA de Estados Unidos, debido principalmente a que entran también siendo plantas transgénicas y la regulación a veces de estas plantas transgénicas pues es algo complicado. Aún así, varias de estas vacunas comestibles en plantas pues están ya en fases clínicas avanzadas, como podemos observarlo en esta tabla que nos reporta Curup en el 2020, donde vemos que hay diversas plantas que están siendo utilizadas como posibles vacunas comestibles, como la planta del tabaco, Nicotina ventaniana, arroz, papa, lechuga, espinaca, y pues tenemos que están en diversas fases diversas fases clínicas. Las que están más avanzadas es esta vacuna contra la influenza en la planta del tabaco, y esta
planta que recientemente se generó, que está en fase 3 contra el SARS-CoV-2 que genera el COVID-19, que está produciendo la proteína espiga en la planta del tabaco. Y de hecho, no solamente tenemos este reporte de plantas o posibles vacunas comestibles contra este SARS-CoV-2 que pues afectó recientemente a toda la población mundial, sino tenemos varias posibles vacunas comestibles que están, como se decía anteriormente, en fases clínicas avanzadas, como en fase 2 o fase 3, donde se producen varios antígenos del virus, como la proteína S, el sitio de unión al receptor, que es una parte, una parte muy inmunogénica de la proteína S del virus. Tenemos también la proteína N, la proteína M, o la subunidad 1 de la proteína S, etcétera. Pero como observamos en esta tabla, también desde el primer momento en que se empezó a trabajar contra el SARS-CoV-2, también se planteó la utilización de este tipo de vacunas comestibles. Y finalmente, pues hablaremos de qué detiene el desarrollo de las vacunas comestibles. Y pues la mejor respuesta es la ignorancia. Lamentablemente aún se tiene mucha ignorancia con respecto a la utilización de plantas transgénicas, por lo que pues hay muchos rumores que van de boca en boca, que piensan que se generan pues diversas problemáticas o que estas se obtienen a través de procesos muy extraños, como la utilización de fetos o cosas que no tienen nada que ver. Además de que, pues, va en contra de algunas religiones, etcétera. Por lo que esto es lo que realmente detiene el desarrollo de este tipo de vacunas. Lo que sí es real es que en algunos casos se generan, al utilizar estas vacunas en humanos, se generan reacciones adversas, pero como en cualquier medicamento. Puede ser debido al marcador de selección o a la proteína que está produciendo, se puede generar entonces una reacción alérgica, pero pues es la problemática que se encuentra en cualquier medicamento, en cualquier vacuna. Pero pues esperemos que en el futuro este tipo de vacunas comestibles sean mejor aceptadas y pues los reportes sean aplicados y por ende podamos entonces utilizarlas, ya que serán de gran ayuda, principalmente en los países en desarrollo. Agradezco su atención, espero les haya gustado este webinar y pues quedo atento a cualquier pregunta que se pueda generar.